Buenas, yo soy H y hoy vamos a estar reaccionando al iceberg del Chavo del 8. El Chavo del 8 El iceberg definitivo encima. es una serie que marcó generaciones, creando recuerdos de estos emblemáticos personajes. Pero, detrás de esta serie, se esconden cosas muy perturbadoras. El día de hoy verás, desde secretos ocultos en esta serie, hasta el final que se tenía pensado para el Chavo. Así que prepárate, porque ¿Cómo? conocerás el iceberg del Chavo del 8. ¿Cómo que el Chavo tenía preparado un final ya? En 1995, Roberto Gómez Bolaños publicó El Diario del Chavo del 8, un libro que por primera vez relataba el pasado oculto de su personaje más famoso. Según la narración, el Chavo tenía madre, una mujer que lo dejaba todos los días en una guardería para irse a trabajar, hasta que un día simplemente no regresó. Tras ser abandonado, el Chavo fue enviado a un orfanato, pero no duró mucho tiempo ahí. Aún siendo un niño, ¿Cómo? comenzó a vagar por las calles, hasta llegar a una vecindad cualquiera. Muy troll la ropa. Encontró refugio. Ahí conoció a una anciana que vivía sola en el departamento número 8. Ella lo acogió, le dio comida y techo, y se convirtió en su figura materna. Aunque, con el tiempo la mujer falleció. Sin embargo, el Chavo decidió quedarse en el mismo lugar. Por eso lo llamaban el Chavo del 8. Pues bola. Re turbio. La gente no puede vivir adentro de un barril, yo vivo en el 8. Por eso le dicen el Chavo del 8. Che, yo cuando vi este capítulo me explotó la cabeza porque yo sinceramente no sé, boludo. No sé por qué le decían el Chavo del 8, pero creí que vivía en el barril. En la temporada 11 de Vecinos, hicieron un guiño al Chavo y su vecindad. Vemos a Edgar Vivar caminando afuera de la vecindad de Vecinos, cuando de repente, ve un letrero de Se Renta, por lo que dice lo siguiente. Ay, mira, se renta. Y me recuerda mucho a la vecindad del Chavo que me rentaba antes. ¿Qué? What the fuck, el multiverso real, boludo. El multiverso es eso, ¿qué carajos? El primer episodio que se grabó del Chavo del 8 fue en 1971. Fue grabado como parte de un sketch en el programa de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. En él, Don Ramón vendía globos en un parque. Su hija, una versión de la Chilindrina, lo acompañaba. Ahí aparecía un niño pobre, con una caja de embolar zapatos. No tenía nombre, pero claramente era el Chavo. Actualmente este sketch se encuentra perdido. Muchos no lo saben, pero en el año 2000, en Brasil, se intentó hacer una copia de El Chavo del 8. El nombre del programa era Miguelito. Miguelito fue una Miguelito, lo cualquier. serie brasileña que prácticamente calcaba al clásico mexicano. Una vecindad, niños interpretados por adultos y El chaviño de los chiños. personajes idénticos a El Chavo, Kiko, Ñoño y la Chilindrina, aunque con otros nombres. El propio Miguelito era una versión disfrazada del Chavo. Lilica era una calca de la Chilindrina, Bolao, de Ñoño, y Marquiños, una copia directa de Kiko. El origen de esta serie comenzó tras la salida del Chavo del 8 de la televisión brasileña. En ese país, la serie, conocida como Chaves, había sido un fenómeno transmitido durante años. Una banda, boludo, que se llame El Chávez. La serie, conocida Claro. ¿Por qué se llama Chávez, boludo? Hugo Chávez ya era. como Chaves, había sido un fenómeno transmitido durante años por la cadena SBT. Cuando los problemas económicos impidieron renovar los derechos con Televisa, algunos productores brasileños vieron una oportunidad, pero en vez de crear algo original, intentaron replicar la fórmula. Se emitieron 5 episodios y luego desapareció. Detrás de cámaras, todo fue aún más extraño. El director Milton Neves y el supervisor Homero Salles insistían en que Miguelito no tenía nada que ver con el Chavo del 8, y decían que se habían basado en Plaza Sésamo. Incluso el actor principal, Eduardo Estrella,
Cualquiera, boludo. Encima, no sé, es un re cosplay del Chavo por ahí todo el programa y decía que era de Plaza Sésamo. Declaró que los productores evitaban mencionar cualquier inspiración mexicana. Supuestamente, jamás habían visto El Chavo, pero el parecido era tan evidente Qué troll, boludo. que la audiencia no tardó en señalar el plagio. Qué troll, man. Una copia descarada. Una inmobiliaria de CDMX hizo un cálculo de cuánto le debía don Ramón al señor Barriga. Tomando No. 14 meses de renta, los metros cuadrados de la vivienda eran de 32 aproximadamente, y la zona geográfica de la vecindad quedaba por el Zócalo, en Ciudad de México. Se estima que la renta mensual era de $63, multiplicando los 14 meses atrasados, en total le debía $882. Una banda, casi 1000k de dólares. ¿Qué calculaba igual? Netflix ha utilizado en varias ocasiones figuras de la televisión latinoamericana para promocionar sus contenidos. Una de las colaboraciones más recordadas ocurrió en 2017, con el estreno de la segunda temporada de Stranger Things. En esa campaña, la protagonista fue la Chilindrina. En el video promocional, la Chilindrina aparece sentada en un laboratorio secreto, conectada a varios cables en la cabeza, y practica telequinesis frente a una lata. Tras hacerla explotar, rompe en llanto como lo hacía habitualmente en El Chavo. Porque parecía un creepypasta. ¡Qué troll! Parecía un creepypasta por ahí del Chavo. Uno de los detalles más curiosos del universo creado por Roberto Gómez Bolaños es la repetición constante de la CH en sus personajes, como Chespirito, Chapulín Colorado, Doctor Chapatín, El Chavo del Ocho, Chipote Chillón y El Chanfle. Nah. What the fuck, muy pensado eso, boludo. ¿Y por qué? El propio Gómez Bolaños explicó que, en un principio, la coincidencia fue completamente accidental. Sin embargo, cuando notó la repetición, decidió adoptarla como una especie de marca personal. A partir de ahí, lo empezó a hacer intencionalmente. Todos sus nombres empiezan con Che, no sé si lo hayan notado ustedes. Chespirito, Chapulín, Chapatín, Chavo, Chanfle, Chipote, Chillón. ¿Y por qué eso, Roberto? Primero fue casual. Es como Chile también. Todo lo bueno empieza con Che. Todo lo bueno empieza con Che. Primero fue casual y... Nah. Basta, Sebas. ¿Cuánto le pagaste al creador de este video para que hable bien de tu país, boludo? Y después cuando me dio la casualidad, ya lo fui haciendo intencionalmente, fríamente calculado. Era muy chistoso así como persona en sí, lo del Chavo. Es muy clave el Chavo. El creador de la serie, Roberto Gómez Bolaños, afirmó que esta serie nunca fue para niños, es más, ni sabía escribir para ellos. Pues esto no es para niños, es para gente grande. Entonces, lo ven niños, pero no lo hago dirigido a ellos. Inclusive me enojo cuando me dicen ¿Cómo? que alguien me dice que es para niños. No, jamás he escrito para niños, ni sabría cómo es escribir para niños. No lo sé, Rick. Eso. El odio que tiene doña Florinda hacia don Ramón se origina en la diferencia de clase social, ya que, mientras doña Florinda presume ser de clase alta, don Ramón por otro lado no tiene ni para la renta, por lo que podríamos decir que doña Florinda era clasista. Además de que en muchas ocasiones, doña Florinda llegó a ver cómo don Ramón molestaba a Kiko, aunque a veces solo era un malentendido. Siempre era un malentendido, supuestamente. Siempre ligado a don Ramón al peo. Aunque ya aclaré en el comienzo que el Chavo vivía en el departamento número 8, vimos al Chavo meterse al barril en varias ocasiones. Pero, ¿por qué? Esto lo aclara el mismo Chavo en un episodio. Lo que pasa es que a veces me meto al barril, pero no es pues así, nomás de upside. Quítala, de onda, hermano. En teoría, ese es el lugar seguro para el Chavo. En los años 70, 80 y 90, era común que los artistas más populares se convirtieran en figuras centrales de espectáculos circenses. Tener un circo propio o participar como atracción principal era una forma rentable de aprovechar la fama, mantenerse vigentes y, sobre todo, ganar más dinero. El formato del circo
El chanfle era God, realmente. Era Buena película, muy buena película esa. extremadamente popular en Latinoamérica, y reunía a miles de personas cada noche. El elenco de El Chavo del Ocho no fue la excepción. Varios de sus actores más conocidos terminaron incursionando en el mundo circense. Sí, amiguitos, trae un espectáculo sensacional con diversión para toda la familia. Y como regalo de vacaciones, todos los niños 5,000 pesos. Véalo hoy en Avenida Santana y Canal Nacional en los Culhuacanes. Amiguitos, les habla su amigo el profesor Girafales de la vecindad del Chavo para invitarlos al circo del profesor Girafales. ¡Véalo hoy! Ve al circo. Lo re manipulan. ¡Come, Kiko! ¡Ay, sí, amigo! ¡El circo de Kiko! ¡Con elefantes, tigres, caballos, chimpancés! Avisa a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a Pedro, gato, a Perico. ¡Allá nos vemos! Si sí vas, sí me simpatizas. Sí, va, sí me simpatizas, claro. Una banda. Chespirito, sin querer queriendo, ¿Ya vieron esta serie? Yo la vi y para mí está buena, la verdad. ¿Qué opinan ustedes? se estrenó el 5 de junio del 2025. En ella vemos la vida de Roberto Gómez Bolaños desde su infancia hasta sus últimos años, incluyendo su carrera, sus 2 matrimonios, su relación con los hijos y su historia con Florinda Meza. La serie muestra momentos muy personales, como los conflictos familiares y cómo conoció a Florinda mientras aún estaba casado con Graciela Fernández. Los creadores son los propios hijos de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, y Paulina Gómez Fernández. Ellos dicen que la serie fue su manera de contar la verdad desde su perspectiva, aunque no todo lo que aparece sea 100% real. Muchos creen que la verdadera razón para hacer esta serie fue para exponer a Florinda Meza y reivindicar a su madre, Graciela, quien es retratada como una figura clave en la vida de Chespirito. Florinda aparece con otro nombre, Margarita Ruiz, y su personaje es mostrado como manipulador y calculador. Algunos piensan que esto no es casualidad, ya que... Che, eso es posta, pero yo he visto así varios clips y siempre en los clips que veo es como que la Florinda esta como que habla por Roberto Gómez Bolaños. Entonces no sé hasta qué punto haya sido como muy explotado eso o demasiado... A ver... No, lo que quiero decir es que siento que en la serie es como que se nota en parte natural, pero se nota como muy exagerado. Entonces no estoy seguro de hasta en qué punto en esa serie lo exageraron. Pero ¿ustedes creen que en la serie, en serio, pueda haber sido lo que dijo? O sea, un plan malévolo, entre comillas, por decirlo, en contra de Florinda Meza como para manchar por ahí su imagen. Porque posta sí la dejan muy mal parada. Yo así me vi la serie entera y es como que... Durante toda la serie por ahí es una HDP Florinda Meza. Florinda tuvo conflictos públicos con los hijos de Chespirito. El señor Girafales se comió a Don Barriga, que sí, what the fuck, ¿cómo? What the fuck. Una teoría muy mencionada es que los personajes de Chespirito forman parte de un multiverso. Por ejemplo, se maneja la hipótesis de que el Chompiras es el Chavo en la edad adulta. Al no poder superar su situación precaria, eventualmente se volvió ladrón. Triste y algo perturbadora de contemplar. Aunque... Re malo, porque me estallaba, ¿verdad? Pero me parece demasiado chistoso, porque es la misma persona, ¿no? Y qué flashaba, ¿quién se ponía a pensar en ese multiverso? En otro multiverso, el Chavo se vuelve el Chapulín Colorado, cuando encuentra el chipote chillón. Y en otra ocasión, lo adoptaron y le dieron educación, y así estudió y se convirtió en el Dr. Chapulín. ¿Tú qué piensas de esta teoría? En los últimos años, la industria publicitaria ha revivido personajes clásicos usando inteligencia artificial, y uno de los casos más polémicos fue el regreso del Chavo del Ocho a través de un comercial de Dish Latino, protagonizado por Eugenio Derbez. En el anuncio, se muestra a Eugenio viendo televisión, cuando de repente, el Chavo aparece y lo llama por su nombre, Eugenio. El momento generó impacto inmediato en redes, por lo realista que se veía el personaje. Al final del comercial, se muestra una fecha misteriosa, 24 de marzo de 2022. Este detalle hizo que miles de personas pensaran que se trataba del anuncio de una nueva serie del Chavo del Ocho, o algún proyecto especial que traería de vuelta a los emblemáticos personajes.
Pero cuando llegó el Returbio, Leon. 4 de marzo, todo resultó ser una simple estrategia publicitaria. No había ningún proyecto nuevo ni serie anunciada. Solo era una campaña para promocionar Dish Latino y su oferta de canales. Para acabarla, el propio Qué servicio paja, boludo. Alto spam. Chavo del 8 entre sus programaciones, lo cual generó aún más molestia. Alto spam, boludo. No te puedo creer. Encima ponía una fecha returbio y eso. Después de que Carlos Villagrán se haya salido del programa, inició un nuevo proyecto junto a Ramón Valdez. Este nuevo proyecto se llamaba Esto para mí sí es una banda, boludo. Es un plagio descarado para mí lo que hizo Kiko. O sea, según vi, según me informé y según mostraron en la serie también. En esta nueva serie, podíamos ver cómo Kiko replicó dinámicas, gestos y frases del Chavo. Aquí te dejo un ejemplo. Bueno, Federico, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar? Usted tuvo la culpa para que se atravesó con la silla. ¿Que la silla se mueve? Sí, mire. ¿Ve cómo sí se mueve? Quiero decir que si la silla cambia de lugar. Sí, ayer estaba del otro lado de la calle. Y también te tropezaste conmigo. Porque también usted se atravesó. Nah, boludo. El Chavo del 8. Pero usted tuvo la culpa porque yo venía aquí le dando una escoba y usted se atravesó con la silla. Yo me atravesé con la silla. ¿Es que la silla se mueve? Sí, mire. Nah, boludo, es igual, boludo. ¿Cambia de lugar? Sí, ayer estaba en el otro patio. Y también en el otro patio te tropezaste conmigo, Chavo. Sí, porque usted tuvo la culpa porque se atravesó. ¿O me va a negar que no iba a... La serie pasó desapercibida, haciendo que la cancelaran después de 29 episodios. Full plagio, boludo. Eso me parece un plagio descarado, sinceramente. En un episodio especial de El Chavo del 8, Doña Florinda y Kiko miran un viejo álbum de fotos. Ahí aparece por unos segundos, el papá de Kiko. Al parecer se llama Don Federico, era marino, y según lo que se cuenta en ese episodio, salió a una misión y nunca volvió. Bajo. ¿Quién dice que es el señor que tiene a Kiko en sus rodillas? Federico, mi esposo. Que ya descansa en paz. No, Kiko, no descansa en paz, descansa en paz. En paz, porque se lo comió un tiburón. Es verdad. Bueno, Federico era marino y se hundió el barco. Turbio y bajón a la vez. Igual era Kiko como otra. Existen episodios perdidos que solo sobrevivieron en doblaje portugués. Un ejemplo es este episodio del año 1973, titulado Los Toreros. En él, podemos ver cómo el Chavo, la Chilindrina y Kiko juegan con la cabeza de un toro de juguete. ¡Torero! ¡Ole, platea! What the fuck? ¡Ole! What the fuck eso? O penetra na arena. O penetra. Seu sem vergonha ordinário! E da próxima vez que quiser torear, vá torear com as anáguas da sua avó! Qué horrible es el Chavo en portugués, boludo. Perdóneme, pero me parece horrible. Mas tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Sim, toda a vida é sem querer querendo. Fue sin querer querendo. Mas sempre que eu chego aqui na vila... Muchas personas han confundido este episodio con el de 1976, el cual sí se encuentra disponible, pero este capítulo de 1973 solo se puede encontrar en portugués. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué vos solo en portugués? Encima, ni es el idioma nativo de ellos. Jaimito el cartero solía hablar con orgullo de su natal Tangamandapio, El Chavo de la favela. Con crepúsculos arrebolados. aunque muchos creían que era un invento del guión, la verdad es que Tangamandapio sí existe. Su nombre completo ¿Cómo? Santiago de Tangamandapio, y está en el estado de Michoacán. El nombre viene de la lengua chichimeca, y significa, tronco podrido que se para en el agua en posición vertical, algo que incluso se refleja en su escudo oficial. El pueblo rinde homenaje a Jaimito con una estatua en su centro, dedicada a Chato Padilla, el actor que dio vida al personaje. En la placa se agradece por haber dado a conocer Tangamandapio a nivel internacional. Héroe nacional por ahí.
Si has llegado a ver el Chavo animado, te habrás dado cuenta de que la Chilindrina no aparece en este. La razón de esto fue que en 1994, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina, registró como suyo el personaje, por lo cual, ni Chespirito, ni ninguna otra persona podía usar el personaje. Ay, qué gila, le recabió al Chavo eso, boludo. Lo hizo dormir. Se hable de este tema en la serie, se sabe que la esposa de Don Ramón murió cuando estaba dando a luz a la Chilindrina. Lo único que podemos ver de ella es esta foto de cuando se casó con Don Ramón. Mercenaria la Chilindrina, realmente. Ojo eso. Podemos ver de ella es esta foto de cuando se casó con Don Ramón. No tenía eso, bro. Entonces esa es la mamá de la Chilindrina, supuestamente. Muy loco eso. Me pareció muy loco, la verdad. En el diario del Chavo del Ocho, se relata un momento triste dentro de la vecindad, la muerte de Jaimito el cartero. El Chavo cuenta que había estado esperando a que Jaimito... ¿Cómo? Para mostrarle que ya podía brincar desde el 5º escalón de la escalera. Al ver que no salía de su casa en todo el día, decidió subir para ver si le pasaba algo. Fue entonces cuando lo encontró... Es un re creepypasta, bro. Cerrados, como si estuviera dormido. En el libro se describe que, incluso en sus últimos momentos, Jaimito parecía tener una expresión de tranquilidad, casi como si estuviera soñando algo bonito. El Chavo reflexiona que tal vez esto tenía sentido, ya que el personaje siempre decía que prefería evitar la fatiga, y que, de alguna forma, la había evitado para siempre. Producir un capítulo del Chavo animado costaba en promedio $100.000, más caro que un episodio de Slayer, que con toda su acción detallada y escenas de acción complejas, cuesta alrededor de $80.000 por episodio. Probablemente buena parte del presupuesto del Chavo se iba en escenarios 3D y en el pago a actores de voz. Anima Studios produjo 135 capítulos, lo que representa un gasto total aproximado de $13.5 millones. En redes sociales y vídeos de YouTube, increíble eso. Si ese número es exagerado, pero en realidad, no lo es tanto. La animación no es barata. Una película como Elementos de Pixar costó $200 millones. Cada capítulo de Rick y Morty ronda los $1.5 millones. Y algunos episodios de Los Simpsons superan los 2 millones por capítulo. Aunque el estilo del Chavo animado es simple, la animación digital, el diseño de escenarios, la mezcla de sonido y el doblaje hacen que la producción sea cara. Una banda eso realmente. No sabía que eran tan caros. En Brasil, la serie del Chavo es muy popular, llegando a tener un mural gigantesco con toda la vecindad, tener comerciales con la misma escenografía de la serie, juguetes, además de que personas se disfrazan del Chavo en las famosas carretas Furacão. ¿Qué carajos? Che, muy mainstream el Chavo de Brasil, ¿eh? Don Ramón Fotógrafo es un capítulo del Chavo del Ocho que se creía completamente perdido. Fue transmitido una sola vez en 1974, y durante décadas, no existía ningún registro oficial de su existencia. Pero el 4 de febrero del 2025, un colombiano llamado Juan Felipe Gómez encontró una vieja cinta VHS en la basura de su familia, lo digitalizó y lo subió a redes sociales. En el episodio, Don Ramón trabaja como fotógrafo en un parque cercano, pero el Chavo, Kiko y Malicha se entrometen, le juegan bromas y arruinan varias fotos. Lo que hace especial a este episodio, además de su rareza, es que marca la última aparición de Malicha, interpretada por María Luisa Alcalá, y también muestra cómo Don Ramón se convierte en su padrino. Esta versión del capítulo fue filmada 3 años antes de la regrabación con la Chilindrina que todos conocen. Ese de ahí era Mario Castañeda, el doblador, ¿no? Ya que lo mencionaron mucho en la parte 1, El Chibolo del Ocho es una parodia no por El Chavo, se creó este año. ¿Qué? El Chibolo. Mucho de qué hablar. Turbio. No hay más que decir. No será chileno eso, ¿no, Sebas? Ya, vos que sos experto en el tema. 1936, lo mandaba al frente. 1939, ocurrió un conflicto bélico entre el bando republicano y el bando nacional, dando así inicio a la Guerra Civil Española. Ángel Inés Fernández, siendo muy joven, se unió a la resistencia republicana, luchando contra el régimen franquista.
Posteriormente, tras la victoria de Franco, Angelina se exilió en México, donde desarrolló su carrera como actriz. No cuentes mis secretos. En 2014, salió El Chavo Kart, un videojuego de carreras inspirado en el Más de uno ya se habrá ido a googlear el Chibolo del 8. Chavo animado. Contaba ¿Cómo bajan las views? Miren cómo bajan las views. Se van a todos a buscar al Chibolo del 8. Qué hijos de puta, boludo. Me quitan la view y se van a con buscar, las malditos. voces originales del elenco de la serie, lo que le dio un toque auténtico y muy familiar para los fans. Yo fui corredor profesional de la Fórmula 1. La jugabilidad era entretenida, con pistas basadas en escenarios icónicos como La Vecindad y Tangamandapio. El juego estuvo disponible para Xbox 360, PlayStation 3, e incluso hubo una versión para celular. A pesar de tener su encanto, el juego no logró gran éxito en ventas y, con el tiempo, fue descontinuado. Bajo. El Mario Kart del Chavo era literal. Phil Claudio González es un músico argentino, vocalista de la banda Perfectos Extraños, y su parecido con Roberto Gómez Bolaños lo convirtió en una sensación en redes sociales, donde fue apodado El Chavo Metalero. Con su largo El Chavo Metalero. y expresiones faciales, parecía Ey, tiene un aire igual, tiene un aire. de Roberto Gómez Bolaños. En 2020, aprovechando su popularidad, anunció en YouTube el lanzamiento del tráiler de una serie llamada El Pibe. La historia seguía El Pibe. a un joven mexicano que viajaba a Argentina. Alto cosplay igual. Hermano gemelo, un famoso rockero metalero llamado Maximus Love. El proyecto nunca pasó Cualquiera. y no se volvió a saber nada más de la serie. Lo bajaron desde el tráiler, boludo. Imagínate grabado un tráiler, boludo. Ni al episodio piloto no llegó, boludo. Bajo. Comprar el premium. Suscríbanse, boludo, para pagar YouTube Premium. Dale, dale, dale. Uno de los elementos más reconocibles de El Chavo del 8 era su música. Pero lo que pocos sabían es que gran parte de esas melodías icónicas eran utilizadas sin permiso. En 2009, el reconocido compositor francés Jean-Jacques Perry, junto El chorro del 8. a otros autores como Gerson Kingsley, presentó una demanda formal contra Televisa y Roberto Gómez Bolaños. El motivo fue por el uso no autorizado de sus composiciones en la serie. En específico, el tema de Elephant Never Forgets, que muchos asocian automáticamente con las travesuras de El Chavo, y Barok Hoedown, también utilizada en momentos del programa. Ah, boludo. Saben que hace poco me hizo flashear mucho, pero hace poco en una clase de la facultad, o sea de la universidad, un profesor nos contó justamente que esta música del Chavo no era originalmente, o sea, no la crearon para el programa, sino que era esa canción que estamos viendo aquí anteriormente. Y me hizo flashear mucho. Es un álbum entero, creo, de música así, y el track está dentro de ese álbum. Muy flashero eso. Y encima no pagaron nada, y creo que los demandaron, no estoy seguro de esto, pero creo que los demandaron y le quitaron como la mitad de lo que generaron con las músicas en los capítulos, por ahí algo así más o menos. Si alguien tiene data de qué pasó exactamente, pásenlo en el chat. Fueron empleadas sin que se les reconociera ni un peso en derechos de autor, ni sus nombres en los créditos. Finalmente, y para evitar más escándalo mediático, ambas partes llegaron a un acuerdo económico. Llegaron a un acuerdo igual. Eso es lo que les dije. Estrenado en 1980, en la serie de Chapulín Colorado, Chespirito se disfrazó del famoso dictador de bigote. Este capítulo generó revuelo, ya que como sabrán, esta persona hizo cosas muy malas. Pero, Marfuller, yo necesito soldados más bravos, más peleoneros, de esos que tengan toda la intención de derrotar y masacrar y matar al enemigo. Yo quiero demostrar al mundo entero que he de ser el dueño de esta esfera de tierra y agua, que al ser conectado hará que vuele en pedazos por una explosión todo mi cuerpo. Cualquiera.
Muy troll, boludo, pero era obvio que lo iban a funar más o menos. Una de las cosas que más sorprende al ver los programas del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, es que, a pesar de lo caricaturesco, muchas escenas eran peligrosas. Y lo más impactante es que no se usaban dobles. Y hubo un momento en el que las escenas peligrosas se volvieron muy serias. Corría el año 1973. Roberto Gómez Bolaños grababa una escena aparentemente normal del Chapulín Colorado. El guión indicaba que debía disparar un arma de utilería, algo común en los episodios donde enfrentaba a villanos. Pero ese día, algo salió mal. El arma, que debía tener solo una bala de salva, terminó provocando un accidente. Al apretar el gatillo, la explosión impactó directamente en la mano de Chespirito. El disparo causó una herida real, profunda, y casi le atraviesa los dedos. En un principio, todos en el set pensaron que formaba parte del guión, pero la sangre, los gritos, y el caos, dejaron claro que la situación era completamente real. El equipo de producción corrió a auxiliarlo. Inmediatamente fue llevado al hospital. Aunque los médicos lograron controlar la herida, las consecuencias fueron graves. Chespirito sufrió secuelas permanentes en la movilidad de algunos dedos. Desde ese momento, tuvo limitaciones físicas que afectaron las grabaciones futuras. Ya. Yo vi la serie y no me acordaba de eso, boludo. Le juro. Circulan múltiples rumores, y ciertas declaraciones como la de Carlos Villagrán, que sugieren que el elenco de Chespirito ofreció funciones pagadas por narcotraficantes como Pablo Escobar y otros capos. ¿Cómo? Yo, cuando fue todo el grupo del Chavo del Ocho, menos yo ya estaba fuera del grupo. Ellos sí trabajaron. Ellos sí trabajaron. Perdón, ¿te consta de que se lava las manos el hijo de puta? A las fiestas de Escobar Gaviria? Inclusive creo que Chespirito se declaró, nosotros trabajamos para todo el mundo, ¿no? Claro. De cierta forma tenía razón. Sí, ahora... Una banda de eso. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien o no? Que trabajen para los narcos. Esta boca es mía, fue un programa humorístico boliviano creado en 1996. Se destacó por su estilo de parodia política, caracterizando celebridades con máscaras de fibra de vidrio y espuma látex extremadamente expresivas. Aunque el enfoque principal era el ámbito político, en varias ocasiones se parodió el Chavo del Ocho. Las botargas eran deliberadamente exageradas y poco realistas. Los trajes del Chavo, Kiko o Don Ramón tenían proporciones distorsionadas, cabezas gigantes y rasgos faciales pintados de forma grotesca. Más parecían caricaturas vivientes que réplicas fieles, lo que generaba un efecto cómico inesperado. Raro, medio raro eso. Detrás de cámaras, la historia entre María Antonieta de las Nieves y Chespirito fue todo menos tierna. Tras el final del programa, María Antonieta intentó hacer un disco de La Chilindrina, pero Chespirito le negó el permiso. Fue entonces cuando la actriz tomó una decisión polémica, acudió por su cuenta a registrar legalmente al personaje. Lo sorprendente fue que, al llegar a la oficina de derechos de autor, le informaron que ningún personaje del universo del Chavo había sido registrado en más de 15 años. Ahí mismo registrar a todos, pero ella se negó. Dijo que solo le interesaba la Chilindrina, el personaje que ella misma había ayudado a construir. Así que lo registró en 1995. Al principio Chespirito no le tomó mucha importancia. Fue hasta 2001, que la demandó por la propiedad del personaje, dando inicio a una larga batalla legal. Pero en 2013, después de más de una década de juicio, María Antonieta ganó. Fue la única del elenco original que pudo quedarse legalmente con los derechos de su personaje. Esa decisión marcó el fin de... La vio venir igual, boludo. Roberto Gómez Bolaños. Nunca volvieron a hablar. Según la actriz, la ruptura también se vio influenciada por la llegada de Florinda Meza a la vida de Chespirito, quien supuestamente comenzó a alejarlo de los demás actores del elenco. Muy loco, muy loco. Está curiosón eso, es curioso. Se dijo durante mucho tiempo que un acosador, o merodeador, entraba al set del Chavo del Ocho para ver a los actores de cerca, y que incluso se lo llegó a ver asomándose por puertas o ventanas mientras grababan los episodios. ¿Qué? Muy milimétrico igual, boludo. Sin embargo, en la página, La Vecindad CH, se contactaron con Edgar Vivar, quien dijo lo siguiente.
Me parece increíble cómo algunas personas pueden inventar toda una historia a partir de un detalle fortuito. Yo no tenía conocimiento de lo que se menciona sobre ese supuesto merodeador, pero fue a raíz de ese, ni siquiera lo llamaría reportaje, que surgió todo este interés en algo totalmente casual. Estoy convencido de que quien se asoma por la ventana en ese capítulo es alguien del mismo equipo de producción o algún extra, ya que se trata del episodio de la fiesta de la buena vecindad, donde aparecen más personajes de lo habitual. Es muy probable, boludo. El rumor fue desmentido por Edgar Vivar. Nunca existió un acosador en la vecindad, pero sí existieron personas del staff que quizás aparecieron sin querer queriendo en algunas escenas. Sin querer queriendo. Y sí, es lo más probable que haya sido alguien de producción, boludo. No creo que un merodeador cualquiera, boludo. Aunque exista un rumor acerca de que Roberto Gómez Bolaños hizo un pacto con el diablo, no hablaré acerca de ese tema, ya que es solo eso, un rumor. Lo que sí quiero mencionar en este iceberg es acerca de las diferentes referencias satánicas que se ha hecho en la serie. ¿Cómo? O también el nombre que tenía el perro de Doña Clotilde. ¡Ven acá, Satanás! ¡Qué icónico! ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. El Chavo, boludo, era... Dicen que era una referencia a eso. Antes de que se estrenara El Chavo Pacto con el diablo, una banda. Hubo una competencia entre Animex y Anima Studios por ver quién se quedaría con la producción del Chavo. Animex es conocida por crear películas. El Chavo, el C6C. En 2004, se realizó un episodio piloto, titulado Los astronautas. Esta versión tenía muchas diferencias, ya que incluía a la Chilindrina, la entrada de la vecindad era redonda, y la animación era limitada, usando solo el primer patio. También tenía risas grabadas. Porque yo estaba jugando a los astronautas en mi nave interplatanaria. Y que yo me subí a mi nave, y que luego tú te subías también, y que yo era el capitán, y que... Cualquiera ese. En los años de los 70s, habían muchos programas que hacían chistes estereotipando a las personas de color. Un ejemplo de esto son los siguientes. Mal ahí. Dale, boludo, una banda. Soy el negrito de Bimbo, a las órdenes. Soy gordito y bien cubierto, con gas tabaco. Soy un gordo delicioso. Cualquiera. El negrito de Bimbo, boludo. Se quedó atrás. ¿Hay otra solución? ¿Cuál? Disfrazándote de negro. ¿Eh? Sí. Mira, te disfrazas de negro. Y yo le digo a mi general que compré varios esclavos. Así que mi general es resegatón, es así medio resegatón. Y jura lo que nunca te reconocerá. Eso, disfrazado de negro. Nah, boludo, basta, boludo. Esto en su tiempo pasó desapercibido, pero hoy las personas políticamente correctas mencionan que este chiste es muy racista. ¿Tú qué opinas de esto? Te leo en los comentarios. Una banda, boludo. Esto no tiene nada que ver con el Chavo como tal, pero creo que merece un puesto en este iceberg. En una entrevista de 2004, Florinda Meza y Chespirito estaban hablando de su vida privada, y en un momento en esta entrevista, Florinda Meza se refirió a los 6 hijos de Roberto como grandes defectos, lo cual causó polémica. Esto es una banda, escuchen. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. ¿Cómo va a tirar esa, boludo? Un montón. Si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. En ese Cualquier. Florinda Meza confesó que Chespirito había sido muy infiel durante su matrimonio con Graciela Fernández, su primera esposa. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy infiel. Entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre. Y él siempre me decía que yo era su mujer ideal y que era la mujer ideal. Todas las mujeres, ¿qué va? Ahora me doy cuenta que sí es cierto. Por lo tanto,
me debes 5 años. Le tiraba eso otra vez, boludo. No sé, me parece muy manipuladora Florinda Mesa, boludo. ¿Qué quiere que te diga? Todos los clips que veo Contó con 300 hace que, títulos. no sé, me caiga peor, boludo. Fueron censurados por distintas razones. Uno de ellos relata un sueño que tuvo el Chavo, en donde doña Clotilde y don Ramón se casan. El motivo por el cual fue retirado y nunca más transmitido al aire, fue que el profesor Girafales salía vestido de cura, lo que provocó un fuerte roce con la Iglesia Católica, pues a pesar de estar disfrazado así, coqueteaba con doña Florinda. El otro motivo que llevó a la producción a censurar un capítulo, fue el exceso de violencia. En esa ocasión, se observa a don Ramón trabajando con una sierra en el patio de la vecindad, y accidentalmente se corta un dedo por culpa del Chavo. Después de esta secuencia, hay una escena de golpes brutales en contra del señor Barriga, que lo dejan ensangrentado. Esta fue una de las primeras veces que el programa dejó ver sangre en su historia. Full gore, boludo. Eso no recordaba. No sé si no vi el capítulo o no me acordaba nomás. El Chavo edgy. Real. El 4 de mayo de 1997, el circo australiano se presentaba en San Juan, Argentina, con Carlos Villagrán como la figura principal del espectáculo. Esa noche, mientras la función transcurría con normalidad, 2 delincuentes irrumpieron en el sector administrativo del circo. Su objetivo era robar la boletería del mismo. Durante el asalto, amenazaron a la esposa del dueño del circo, Juan Carlos Jovanovic, exigiéndole más dinero. Jovanovic se enfrentó a los ladrones en un intento por evitar el robo. Durante el forcejeo, recibió múltiples disparos. A pesar de eso, los delincuentes huyeron sin llevarse más dinero. Dentro de la carpa, el público seguía ajeno a lo ocurrido. Cuando Carlos Villagrán fue informado del ataque, detuvo la función y dijo: "Vamos a suspender la función. Han matado al dueño del circo". Juan Carlos Jovanovic murió a causa de los disparos. Bajón, boludo. Muy tétrico eso. Realmente muy turbio, boludo. Una teoría que circula en internet desde hace años, Villagrán tenía en su poder un medallón maldito, un accesorio que, supuestamente, anticipaba la muerte de los actores del programa. La pieza, según esta leyenda urbana, era una especie de... Posta, eso que decís, imagínate, estás en el circo y el Chavo entra y sale de personaje y dice, bueno, se canceló la función, mataron a alguien, al dueño del circo, así que no vamos. Una banda, boludo. Muy turbio, la verdad. Esfera metálica, decorada con una calavera en el centro, y rodeada por 7 letras. Para los fanáticos de las conspiraciones, esas letras representaban las iniciales de los miembros del elenco, y marcaban el orden en que morirían. R. Ramón Valdés, falleció el 9 de agosto de 1988 a causa de cáncer de estómago. A. Angelines Fernández, conocida como Doña Clotilde, murió el 25 de marzo de 1994. R. Roberto Gómez Bolaños. Che, ¿cómo que don Ramón murió de cáncer de estómago? Yo creí que murió por un temblor o algo así, yo había escuchado. El creador que hubo un temblor y tipo se le cayó la casa encima, algo así, no sé qué escuché. Y protagonista, falleció el 28 de noviembre de 2014. R. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, murió el 17 de junio de 2016. El detalle inquietante es que los 3 primeros nombres del medallón, Ramón, Angelines y Roberto, sí murieron en ese mismo orden. Pero después, la secuencia se rompe. Rubén Aguirre falleció antes que María Antonieta de las Nieves, alterando el supuesto patrón. Sin embargo, Carlos Villagrán ha negado todo esto. En entrevistas pasadas ha aclarado que sí posee un medallón, pero que la imagen viral fue alterada digitalmente. Asegura que las letras no existen en el diseño original, y que toda la historia es producto de una manipulación en internet. Pues era un creepypasta por ahí nomás al final, qué bajo. Hubiera sido épico igual. Si bien, lo siguiente no tiene nada que ver con el Chavo del Ocho como tal, sí tiene que ver con Roberto Gómez Bolaños. En un programa que se emitió originalmente entre 1970 y 1971, llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, María Antonieta de las Nieves estaba entrevistando al Dr. Chapatín, y le pregunta lo siguiente. Vamos a continuar. Hemos notado que el doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero 2 de 14. Ándale. Avergüénzome ver a Chapatín enamorar niñas menores de edad.
¿Falso? Me están levantando falsos y no haga caso. Me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. ¿No mandó su fotografía? ¿Cómo? En su momento este chiste pasó desapercibido, y en la actualidad se pudo recuperar ese método. Turbio, boludo. ¿Qué opinas de esto? El doctor Chapatín era alto violín. En una escena que no fue parte del Chavo del 8, sino del programa de Kiko, se grabó la última escena que Ramón Valdés grabó en su vida. El capítulo se llamó El duelo en el Panteón. Ahí, Kiko y otros niños se retaban a visitar el panteón de noche para ver quién tenía más valor. Pero entonces, Kiko se perdía entre la oscuridad, y unos minutos después aparecía Don Ramón a buscarlo. Entra al panteón con un efecto de una bruma. Turbio, boludo. Poco después, el actor falleció de cáncer. Resulta inquietante turbio que esa fue su última aparición en la televisión. Nah, qué turbio eso, boludo. Qué mal time. Murió justo después de eso. Roberto Gómez Bolaños planeó que el Chavo muriera atropellado por un auto cuando éste intentara salvar a un niño. Y aunque la escena del Chavo no se grabaría, si se pensaba grabar a los personajes de la vecindad llorando desconsolados y despidiéndose del Chavo. Con esto, el comediante pretendía transmitir un mensaje de amor sobre la nobleza y bondad del protagonista. Sin embargo, la hija de Chespirito, Graciela Gómez, quien es psicóloga, le dijo que ese final causaría un efecto devastador entre los televidentes, principalmente en los niños. Por lo cual, Gómez Bolaños decidió mejor dejar vivo al personaje. Lo iba a matar al Chavo literalmente, boludo. Te juro que mucha gente va a salir traumada de eso. En una anécdota contada por Carlos Villagrán, relata una experiencia en uno de sus circos que nunca olvidará. Ese día estaba transcurriendo con normalidad. Carlos Villagrán actuaba en su papel de Kiko, los acróbatas hacían sus espectáculos con tranquilidad. Pero, cuando comenzó el espectáculo de los tigres y los domadores, algo salió mal. Un tigre saltó inesperadamente hacia el público y atacó a una niña. Los gritos llenaron la carpa, mientras los domadores corrían para contener al animal. Con una rápida, lograron estrangular al tigre y liberar a la pequeña. La menor, aunque herida, no perdió el conocimiento. Corrió directamente hacia Villagrán, quien la abrazó mientras sentía la sangre caerle por el rostro. Tras el incidente, Villagrán y parte del equipo circense visitaron a la niña en el hospital. Por fortuna, se recuperó, y el hecho no pasó a mayores. Muy turbio eso. ¿Por qué laburaban tanto en circo? Roberto Gómez Bolaños, quien interpretó al Chavo, murió un 28 de noviembre del 2014 a los 85 años, debido a problemas de salud relacionados con su insuficiencia respiratoria. Sin embargo, a solo 3 días de su fallecimiento, se le hizo un funeral, y un homenaje que parecía planeado desde antes, ya que se contó con un desfile, disfraces, estatuas, coreografías, y hasta una carroza personalizada. Y resulta extraño que lo hayan hecho en tan poco tiempo, además de que Televisa cortó todas sus transmisiones para hacer un especial del Chavo del 8. Además, se dice que el ataúd donde llevaban a Chespirito estaba vacío. Se dice que hicieron todo esto para desviar la atención sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quienes desaparecieron entre el 26 al 27 de septiembre del 2014. Por lo cual, no resulta extraño que la presidencia de ese tiempo haya hecho tal cortina de humo. ¡Qué turbio, boludo! Mataban a un personaje famoso. En 1977, el elenco del Chavo fue a hacer un show en Chile. Pero, detrás, había algo perturbador. En ese tiempo, Augusto Pinochet era el gobernador de ese país. Durante su gobierno, se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo la desaparición, Chile referencia, torturas y asesinatos de opositores políticos. En ese mismo estadio donde se presentaron el elenco del Chavo, más de 40.000 personas fueron encarceladas ahí, sometidas a torturas eléctricas, golpes y fusilamientos, convirtiendo este en un campo de concentración. Turbio, man. Muy loco eso. A lo largo de los años, varios episodios del Chavo del 8 fueron regrabados con ligeras variaciones en el guión, elenco o duración, y 2 ejemplos claros son El insomnio de Don Ramón y El Chavo lavacoches. El insomnio de Don Ramón.
Este episodio, originalmente transmitido en 1974, corresponde a la segunda parte de la saga, Las Aguas Frescas. En él, Don Ramón sufre de insomnio, y Doña Clotilde le entrega un jarabe para ayudarlo a dormir. Los niños, creyendo que es un hechizo, derraman accidentalmente el jarabe en las aguas frescas que vende el Chavo, lo que provoca que todos los vecinos se queden dormidos. En 1977, se grabó una nueva versión de este episodio, como la tercera y última parte de la saga. La trama es prácticamente la misma, aunque presenta diferencias en escenografía, y algunos diálogos. El Chavo lavacoches. La primera versión de este episodio data de 1975, y es conocida también como, Lavando el carro del señor Barriga. En ella, el Chavo se ofrece a lavar el coche del señor Barriga a cambio de 2 pesos. Tras lavar el coche, accidentalmente lo ensucia, y junto con Kiko deciden lavarlo de nuevo, pero terminan mojando a los vecinos, quienes enferman de gripe. En 1978, se filmó una versión similar, pero sin la participación de Kiko. En esta, Don Ramón ayuda al Chavo a lavar el coche. El desenlace es igual, mojadera general, y vecinos enfermos. Mojadera general, me mató eso. Todo argumento. Este DVD fue un Lost Media durante mucho tiempo, pero recientemente, este canal logró rescatar estos metrajes. Lo que había en él, eran metrajes que hablaban sobre las conspiraciones satánicas que se decía que había en la serie, como el CH en el inicio de los nombres de Chespirito, infidelidades que había entre el elenco, y otras cosas extrañas. El Chavo del Ocho, su relación con el narcotráfico, la envidia, la codicia, el adulterio, la destrucción de la familia. ¿Qué era, boludo? Este es el misterio de la letra Che en las creaciones de Roberto Gómez Bolaños. ¡Cualquiera! Chapulín Colorado. Chipote Chillón. La música de fondo. Con signos aparentes de una crisis nerviosa, presentaba los ojos desorbitados, hablando incoherencia con una voz ruda de hombre desde su interior, donde actuaba con una fuerza diabólica, sorprendiendo a los profesionales de la salud, quienes no podían contenerla pese a haberle aplicado 3 sedantes de alto poder. Dile. Este DVD sería más como algo que diría tu tía Cristiana. Literal es eso. Muy banguen. A lo largo de los años, distintos episodios muestran al Chapulín Colorado apareciendo en épocas completamente distintas, desde el viejo oeste, pasando por el siglo XX, hasta futuros con tecnología espacial. Cualquiera. Que muchos podrían pensar que se trata simplemente de una comedia sin lógica interna, ciertos detalles dan a entender lo contrario. Por ejemplo, en el episodio El Pistolero Veloz, el Chapulín aparece en una época que claramente se sitúa entre los siglos XVII y XVIII. En otro capítulo, La Sortija de la Bruja, un personaje menciona que en los años 80 los hombres usan aretes, lo cual implica que esa historia sucede antes de esa década. Y en Viaje a Marte, lo vemos directamente en el espacio, en un futuro donde los viajes interplanetarios son comunes. Pero la clave está en un episodio llamado, En las guerras médicas la bayoneta se llamaba bisturí. Ahí, el Chapulín pregunta si ya existen los aviones, y un militar le responde que ni siquiera sabe qué son. ¿Ya inventaron los aviones? No, ¿qué es eso? Porque pues es que algo viene volando por acá. Esto confirma que el Chapulín sí tiene conciencia del tiempo en el que se encuentra, lo que descarta que sea solo parte del humor de cada sketch. Entonces, ¿cómo es que el Chapulín Colorado puede viajar en el tiempo? Hay varias posibilidades. ¿Y si el Chapulín Colorado es un viajero del tiempo? Para pensar, boludo. Top teorías. Una teoría dice que proviene de un futuro muy lejano, donde toda la tecnología que utiliza, como las pastillas de chiquitolina, la chicharra paralizadora, o las antenitas de vinil, ya fue inventada. Otra plantea que va recolectando estos objetos en sus viajes temporales. De hecho, hay un episodio donde pelea con un marciano que lleva un arma con la misma función que la chicharra, y en otro, un científico dice ser su inventor, pero con un modelo completamente distinto. ¿Qué carajo? En 2006, durante una de las elecciones presidenciales más polarizadas en México, Roberto Gómez Bolaños generó controversia al manifestar públicamente su apoyo a Felipe Calderón.
Aunque aseguró que no sugeriría a nadie por quién votar, dejó claro su postura personal. Pues vaya y vote por él. Si no lo tiene plenamente decidido, yo no le voy a sugerir por quién. Pero le puedo decir que mi voto personal será por Felipe Calderón. Felipe Calderón, presidente del empleo. Durante la presidencia de Calderón, no lo sé. llamada guerra contra el narcotráfico. Aunque capturaron o abatieron a 25 de los 37 criminales más buscados, la violencia aumentó drásticamente. Además, más de 30 periodistas fueron asesinados durante su gobierno, y muchos trabajaron bajo amenaza constante de grupos criminales. Pero antes de terminar, le quiero mandar un saludo a José Reina y a Zag Life por ser miembros del canal. Secreta en el video anterior. Y nada, yo le quiero mandar saluditos a Sebas y Reed Black, entre todos los que estuvieron escribiendo. Bueno, un shoutout grande para Moon One por el video. Ahí le dejo un merecidísimo like. Yo estuve reaccionando nada más. Y bueno, se pueden pasar por mis streams. Estoy streameando de sábados y domingos. Esto va a estar siendo resubido a YouTube, así que si lo ven en YouTube se pueden pasar por mis streams. Van a tener los links en la descripción. No olviden suscribirse, comentar, y la gente del chat se despide de ustedes ahora mismo. Re turbio al final, realmente sí. Bueno, chao, yo soy H. Esto fue la reacción a El Iceberg del Chavo del 8.